A los 35 años, mi vida financiera parecía una fotografía en blanco y negro, monótona, sin brillo, y sobre todo sin esperanza de grandes cambios. Me levantaba temprano para cumplir un horario que no me apasionaba, llegaba a casa agotado y con la misma sensación cada mes, el dinero no alcanzaba, y lo poco que lograba ahorrar terminaba gastándose en imprevistos o caprichos momentáneos. Había aceptado la idea que la sociedad me había vendido, que si a los 30 no habías triunfado financieramente, lo más probable era que te resignaras a una vida de trabajo constante y resultados mediocres. Pero esa resignación me pesaba más que las deudas. Un día, revisando mis estados de cuenta y viendo que, a pesar de 10 años trabajando, no había creado nada sólido para mi futuro, me golpeó una pregunta que me quemó por dentro: ¿voy a seguir así hasta los 65? Esperando una pensión que tal vez nunca llegue. Ese pensamiento fue el inicio del cambio. No fue un vídeo motivacional ni un curso costoso lo que me transformó, fue un momento brutal de honestidad conmigo mismo. Entendí que el verdadero problema no era lo que ganaba, sino cómo pensaba sobre el dinero. Tenía mentalidad de consumidor, no de constructor. Mi prioridad inconsciente era satisfacer necesidades inmediatas, no asegurar mi libertad futura. Me di cuenta de que el dinero es como un ejército: si lo usas para batallas equivocadas, lo pierdes; si lo entrenas y lo envías a conquistar más terreno, crece. Así que decidí dejar de pensar como alguien que vive de su salario y comenzar a actuar como un inversionista, incluso aunque todavía no lo fuera. Ese cambio mental no pasó de la noche a la mañana, porque la mente está entrenada para buscar gratificación instantánea, y romper ese hábito requiere disciplina y enfoque. Empecé por hacerme una pregunta antes de cada gasto: ¿esto me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Si me alejaba, lo dejaba pasar. Este pequeño filtro fue como instalar un guardián en mi cabeza que me protegía de mis propios impulsos. Y así, poco a poco, dejé de vivir para trabajar y empecé a trabajar para construir algo que trabajara por mí. Esa decisión, aunque todavía no movía mi cuenta bancaria, fue la semilla que lo cambiaría todo cuando decidí cambiar mi relación con el dinero. La primera muralla que tuve que derribar fueron las deudas malas. Y quiero ser claro, no todas las deudas son iguales, pero las que yo tenía eran las peores, porque no producían nada. Eran préstamos para gastos que ya ni recordaba, tarjetas de crédito con intereses altísimos y compras impulsivas que se habían convertido en cuotas mensuales que me robaban paz mental. Lo más difícil de aceptar fue entender que cada vez que pagaba intereses estaba trabajando para el banco y no para mí. Así que hice un inventario brutalmente honesto, escribí en un papel todas mis deudas, con montos, tasas de interés y plazos. Verlo todo junto fue como recibir una bofetada, pero también me dio claridad: el enemigo estaba identificado. Empecé aplicando el método de la bola de nieve, que consiste en pagar primero la deuda más pequeña para ganar impulso psicológico, mientras mantenía los pagos mínimos en las demás. Cada vez que liquidaba una deuda, ese dinero libre lo redirigía a la siguiente, y así la bola crecía. Pero también entendí que para acelerar el proceso tenía que recortar gastos drásticamente. Vendí cosas que no usaba, desde aparatos electrónicos hasta muebles que solo ocupaban espacio. Cancelé suscripciones que apenas aprovechaba. Cociné en casa en lugar de comer fuera. No lo viví como un sacrificio, sino como un entrenamiento de disciplina para mi yo del futuro. Otra estrategia que usé fue renegociar intereses. Llamé a los bancos, expliqué mi situación y pedí planes de pago con tasas más bajas. Algunos aceptaron, otros no, pero cada punto porcentual que reduje fue una victoria. Durante ese tiempo, cada peso extra que entraba, ya fuera por horas extras, ventas ocasionales o pequeños trabajos freelance, iba directo a reducir deuda, sin pasar por el filtro del gasto emocional. Al principio parecía que avanzaba a paso de tortuga, pero de repente, después de varios meses, una deuda grande cayó, luego otra, y un día desperté y me di cuenta de que ya no debía nada. Esa sensación de libertad fue indescriptible, no solo me quitó un peso financiero, sino que me devolvió el control. Ahora, cada ingreso que generaba ya no estaba comprometido a pagar errores del pasado, sino disponible para construir el futuro. Y ahí fue cuando pasé a la siguiente etapa: usar ese flujo libre para crear ingresos extra e invertir, porque entendí que salir de deudas es solo la mitad de la batalla, la otra mitad es poner tu dinero a trabajar para ti. Salir de deudas me dio algo más valioso que el dinero: me dio espacio mental y un flujo de efectivo que antes estaba atrapado.
Y ahí entendí una verdad que cambia todo: depender de una sola fuente de ingresos es como caminar por una cuerda floja sin red. Si se rompe, te caes. Así que mi misión fue diversificar, aunque al principio no tuviera grandes sumas. Empecé con lo que tenía a mano, mis habilidades. Sabía escribir, sabía comunicar y tenía cierta facilidad para aprender rápido sobre temas nuevos, así que abrí perfiles en plataformas freelance y ofrecí servicios de redacción, edición y asesoría. Al inicio me pagaban poco, pero cada trabajo era una oportunidad para aprender a negociar, mejorar mi portafolio y subir mis tarifas. El segundo movimiento fue explorar el mundo digital. Creé una pequeña tienda en línea de productos que podía manejar sin tener inventario, usando el modelo de dropshipping. No me hice rico con eso, pero generaba ingresos adicionales constantes que sumaban al fondo de inversión que estaba construyendo. También probé con marketing de afiliados, recomendando productos y servicios que yo mismo usaba, y aunque las comisiones eran modestas, entendí que lo importante era la escalabilidad. Podía ganar mientras dormía. El tercer frente fue invertir en mí mismo. En lugar de gastar en ocio innecesario, tomé cursos y mentorías en temas como finanzas personales, ventas y negocios online. Esto me permitió abrir oportunidades que antes ni sabía que existían. A medida que aumentaba mi ingreso extra, no lo gastaba, lo reinvertía. Por ejemplo, una parte fue para comprar equipo que me permitirá ofrecer servicios más profesionales, otra parte para campañas publicitarias que trajeran más clientes. Cuando una fuente de ingresos se estabilizaba, buscaba la siguiente. No todas funcionaron, algunos proyectos fracasaron y me costaron tiempo y dinero, pero cada intento fallido me dio información valiosa para mejorar el siguiente. El objetivo nunca fue depender de un solo ingreso secundario, sino crear un ecosistema de ingresos donde si uno fallaba, los otros sostuvieran el flujo. En menos de 3 años, pasé de tener solo un salario a tener 4 fuentes activas: mi trabajo principal, freelancing, un negocio digital y pequeñas inversiones que ya empezaban a generar retornos. Esa diversificación no solo aceleró mi crecimiento financiero, sino que me dio una tranquilidad enorme. Ya no vivía con miedo a perder un trabajo, porque sabía que mi sustento no dependía de un solo hilo. Y aquí es donde la historia empieza a escalar, porque con múltiples ingresos constantes, pude entrar al juego más poderoso, la inversión a largo plazo con visión de millonario. Cuando ya tenía varias fuentes de ingresos funcionando y un flujo constante de dinero libre, supe que había llegado el momento de moverme al terreno donde se construye la verdadera riqueza, la inversión. Y aquí quiero ser honesto, al principio me daba miedo. Había escuchado historias de gente que lo perdió todo por invertir mal, y yo no quería que los años de esfuerzo se desvanecieran. Así que empecé con la regla más importante: no invertir en algo que no entendiera. Esto me llevó a estudiar a fondo 3 áreas: mercados bursátiles, bienes raíces y criptomonedas. En la bolsa, empecé con fondos indexados de bajo costo, porque entendí que para el largo plazo, este tipo de inversión supera a la mayoría de los gestores activos. No buscaba emociones fuertes, buscaba consistencia. Cada mes, sin importar si el mercado subía o bajaba, aportaba una cantidad fija, aprovechando el interés compuesto y el costo promedio en el tiempo. En bienes raíces, mi enfoque fue distinto. No podía comprar grandes propiedades al principio, así que me asocié con otros inversionistas para participar en proyectos pequeños de renta y remodelación. Esto me enseñó 2 cosas: la importancia de las alianzas y el valor de generar ingresos pasivos que no dependen del mercado financiero. En criptomonedas, fui todavía más prudente, destinaba un pequeño porcentaje de mi portafolio a activos como Bitcoin y Ethereum, estudiando ciclos de mercado y evitando entrar por FOMO. Cuando el mercado daba oportunidades claras, acumulaba; cuando estaba eufórico, tomaba ganancias parciales. También exploré stacking y rendimientos en plataformas seguras para que mis criptos trabajaran mientras las mantenía. Paralelamente, invertí en un pequeño negocio físico que complementaba mis ingresos digitales, entendiendo que la diversificación no solo es tener diferentes activos, sino también diferentes tipos de riesgos. No todo salió perfecto, hubo inversiones que no dieron el rendimiento esperado, pero las veía como el costo de mi educación financiera en el mundo real. Lo importante era que, en conjunto, mi portafolio crecía y se fortalecía. Y cada año que pasaba, mis ingresos pasivos aumentaban, mi capital trabajaba más que yo, y mi tiempo se liberaba poco a poco. Fue entonces cuando me di cuenta de que el objetivo no era solo llegar al millón, sino construir un sistema que siguiera generando riqueza aunque yo decidiera no trabajar más.
Ese fue el momento en el que entendí que estaba a punto de romper el techo que me había limitado toda mi vida. Si algo aprendí es que no se trata de cuando empiezas, sino de que empieces. Yo lo hice después de los 35 y cambié mi vida. Tal vez tú empieces hoy, y en unos años estés contando tu historia. Así que no apagues este impulso, aprovecha esta energía, y recuerda, nunca es demasiado tarde, pero sí puede ser demasiado tarde si sigues esperando. Nos vemos en el próximo vídeo.